¿Alguna vez te has preguntado por qué cosas malas les suceden a las personas buenas? Hoy nos adentraremos en una de las historias más intrigantes y profundas de la humanidad, la saga de Job. Imagina perder todo lo que amas y aún así mantener la fe. Este no es solo un relato antiguo, es un viaje emocionante que desafía nuestras creencias más profundas. Descubre los misterios de Job, un hombre que enfrentó lo inimaginable y aún así se mantuvo firme. Acompáñanos y observa cómo esta historia milenaria resuena poderosamente en nuestras vidas hoy. En la tierra de Uz, un lugar marcado por la exuberancia de sus paisajes y por la prosperidad de sus habitantes, vivía un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Job. Su reputación le precedía, pues era conocido no solo por su vasta riqueza material, sino también por su integridad inquebrantable y su justicia incuestionable. Job no era solo un hombre de posesiones, sino también un hombre de principios, cuya conducta recta lo distinguía entre sus pares. Su vida era un testimonio vivo de su devoción a Dios, con quien mantenía una relación disciplinada y reverente. Sin embargo, incluso en medio de la aparente estabilidad y prosperidad, Job no estaba inmune a las vicisitudes de la existencia humana. Al igual que para todos nosotros, el destino reservaba giros inesperados y desafíos insuperables. En un fatídico día, los vientos de la adversidad soplaron sobre la vida de Job con una ferocidad devastadora. Uno a uno, los pilares de su existencia fueron sacudidos y derribados, como piezas de un rompecabezas desmoronándose ante sus ojos atónitos. Primero, llegaron las devastadoras noticias de que sus rebaños, símbolo de su prosperidad y fuente de su sustento, habían sido diezmados. Los fieles sirvientes que cuidaban de sus preciadas ovejas y bueyes fueron brutalmente arrancados de su vida, dejando un vacío doloroso en su corazón ya afligido. Pero el golpe más cruel aún estaba por venir. La pérdida de sus bienes materiales era solo el preludio de la tragedia que se cerniría sobre Job como un trueno en cielo despejado. La muerte de sus amados hijos, sus herederos y su alegría fue un golpe devastador que lo dejó desorientado y desgarrado. En un instante, Job se vio privado no solo de su riqueza terrenal, sino también de su mayor tesoro, su familia. El dolor que siguió fue más que físico, fue un dolor que penetraba hasta el alma, dejando cicatrices indelebles en su ser. En la soledad de su aflicción, Job enfrentó la oscuridad de la angustia y la amargura de la desesperación. Las preguntas resonaban en su mente atormentada. ¿Por qué él, un hombre justo y temeroso de Dios, estaba siendo sometido a tanto sufrimiento? ¿Dónde estaba la justicia divina en medio de su prueba? Las respuestas no venían, y Job se veía sumergido en un abismo de incertidumbres y perplejidades. Pero incluso en el abismo del dolor y la pérdida, Job encontró una chispa de esperanza que no podía ser extinguida. En el núcleo de su angustia se aferró a su fe, un ancla inquebrantable en medio de la tormenta. A pesar de todas las evidencias en contra, Job se negó a renunciar a su creencia en un Dios justo y misericordioso. Su fe se convirtió en su fortaleza, sosteniéndolo cuando todas las demás fundaciones se desmoronaban a su alrededor. Y así, en el corazón de la tragedia, Job encontró una lección que resonaría a través de los siglos. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de perseverar incluso cuando todo parece perdido. La historia de Job es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas hay una luz que nunca se apaga. La luz de la esperanza y de la fe inquebrantable. En medio del torbellino de emociones y desesperación, las palabras de Job resuenan como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Su declaración de fe no es solo una expresión vacía de resignación, sino un poderoso testimonio de confianza inquebrantable en el plan divino. Incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba,
Job encontró la fuerza para alzar los ojos al cielo y alabar el nombre del Señor, pues sabía en lo más profundo de su alma que incluso en las profundidades del sufrimiento, la mano de Dios aún estaba presente, guiándolo a través de las tinieblas hacia la luz. En las palabras simples y profundas de Job encontramos una lección atemporal sobre la naturaleza de la fe, pues la verdadera fe no se sacude por las tormentas de la vida, sino que se fortalece por ellas. Es fácil alabar a Dios en tiempos de bonanza, cuando las bendiciones fluyen libremente y el sol brilla brillantemente en el cielo. Pero es en los momentos de dolor y pérdida que nuestra fe es verdaderamente puesta a prueba, cuando nos enfrentamos a lo inexplicable y a lo desconocido. Es entonces cuando descubrimos si nuestra fe es verdadera y genuina, o simplemente una fachada frágil que se desvanece ante la primera brisa de adversidad. Al proclamar, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré», Job reconoce la efemeridad de la vida humana y la transitoriedad de todas las cosas terrenales. Comprende que la vida es un soplo pasajero, un viaje fugaz a través del tiempo y el espacio. Y aún ante la inevitabilidad de la muerte, encuentra consuelo en la certeza de que su vida no está gobernada por el azar o el destino, sino por la mano soberana del Creador. Pues es Dios quien da y quien quita, y en su infinita sabiduría tiene un propósito para todas las cosas, incluso aquellas que nos parecen más incomprensibles. Esa confianza inquebrantable en el plan divino es una fuente de fuerza y consuelo para todos aquellos que enfrentan las tribulaciones de la vida, pues cuando confiamos en Dios, no necesitamos temer el futuro ni preocuparnos por lo desconocido. Podemos descansar seguros en el conocimiento de que estamos en las manos amorosas de aquel que nos creó y nos conoce íntimamente. Y aun cuando las tormentas de la vida rugen a nuestro alrededor, podemos permanecer firmes como Job, confiados de que el Señor está con nosotros en cada paso del camino. Al igual que Job, estamos llamados a confiar en el Señor en medio de la adversidad, a levantar nuestros ojos al cielo y alabar su nombre, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Pues es en la oscuridad más profunda donde la luz de la fe brilla más intensamente, guiándonos a través de las tinieblas hacia la seguridad y la paz, que solo pueden encontrarse en la presencia de Dios. Que las palabras de Job sirvan como un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar esperanza y consuelo en la certeza del amor y la providencia divina. Que aprendamos de Job a confiar en el Señor en todas las circunstancias, a reconocer su soberanía sobre todas las cosas y a alabar su nombre, sin importar lo que la vida nos traiga. Pues es en la confianza y la entrega total a Dios donde encontramos verdadera paz y contentamiento, incluso en los momentos más difíciles. Que las palabras simples pero profundas de Job resuenen en nuestros corazones y nos inspiren a confiar en el Señor en todas las áreas de nuestras vidas, sabiendo que Él es fiel y digno de toda nuestra confianza. Los desafíos que Job enfrenta no se limitan solo a la pérdida material y física, sino que se extienden también a los aspectos espirituales y emocionales de su jornada. Mientras lidia con el dolor abrumador de la pérdida de su familia y de sus bienes, Job es confrontado por sus amigos, quienes cuestionan la causa de su sufrimiento. Para ellos, la idea de que Job, un hombre justo e íntegro, pudiera estar pasando por pruebas tan intensas es inconcebible. Buscan explicaciones simplistas, sugiriendo que su sufrimiento es un castigo por pecado oculto, una pena merecida por transgresiones no confesadas. Sin embargo, Job rechaza esta explicación simplista para su situación y en su angustia clama por comprensión y justicia. Los diálogos entre Job y sus amigos están marcados por tensión y conflicto, mientras él lucha por hacerles entender la profundidad de su dolor y la complejidad de su situación.
mientras sus amigos insisten en su visión simplista de la justicia divina. Job busca desesperadamente respuestas más profundas y satisfactorias a sus preguntas. Anhela un mediador entre él y Dios, alguien que pueda testificar su integridad ante las acusaciones de sus amigos e interceder en su nombre ante el trono divino. Esta búsqueda de un mediador es una expresión de la profunda necesidad de Job por justicia y redención. Es consciente de su propia integridad e inocencia, pero se ve incapaz de defenderse ante las acusaciones de sus amigos y las pruebas impuestas por Dios. Así, clama por alguien que pueda interceder en su nombre, alguien que pueda llevar sus quejas al Señor y asegurarle un juicio justo e imparcial. Este anhelo por un mediador revela no solo la profundidad del dolor y la angustia de Job, sino también su fe inquebrantable en la justicia divina y en la bondad de Dios. La búsqueda de Job por un mediador refleja también una verdad más amplia sobre la condición humana. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos encontramos ante situaciones en las que nos sentimos impotentes e indefensos, incapaces de manejar nuestros propios problemas y conflictos. En esas horas de desesperación, buscamos desesperadamente a alguien que pueda representarnos, alguien que pueda defendernos ante las acusaciones y asegurarnos justicia y redención. Es una expresión de nuestra necesidad fundamental por comunidad e interdependencia y un poderoso recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y tribulaciones. Sin embargo, incluso mientras busca desesperadamente un mediador, Job continúa enfrentando el ensordecedor silencio de Dios. A pesar de sus súplicas y lamentos, Dios permanece aparentemente distante e inaccesible, dejando a Job luchando con sus propias dudas e incertidumbres. Este silencio divino solo intensifica la angustia de Job, llevándolo a cuestionar el propósito y el significado de su sufrimiento. Se siente abandonado y desamparado, sin nadie que escuche sus quejas y consuele su corazón afligido. A medida que la historia de Job se desarrolla, vemos cuánto es probado en su fe y su confianza en Dios. Enfrenta desafíos inimaginables, desde la pérdida de su familia y sus bienes hasta el dolor físico y emocional de sus heridas. Sin embargo, incluso en medio de todas estas pruebas, Job permanece firme en su convicción de que Dios es justo y bueno. Se niega a renunciar a su fe, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse, y sigue clamando por justicia y redención ante el trono divino. Esta jornada de fe y sufrimiento de Job nos desafía a examinar nuestras propias creencias y convicciones. Nos recuerda que la vida no siempre es justa y que el sufrimiento es una parte inevitable de la condición humana. Sin embargo, también nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar esperanza y consuelo en la presencia y el amor de Dios. Así como Job, podemos enfrentar nuestras propias pruebas con valentía y fe, confiando en que al final encontraremos redención y restauración en Dios. Así como Job clamó por un intercesor ante Dios, que nosotros también busquemos respuestas y redención en medio de nuestras propias luchas. En momentos de angustia y desesperación, es natural anhelar una intervención divina que traiga alivio y consuelo a nuestras almas atribuladas. Mientras enfrentamos los desafíos de la vida, podemos volvernos hacia Dios en busca de orientación y apoyo, confiando en su bondad y misericordia para sostenernos en tiempos de dificultad. Es importante recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Al igual que Job encontró consuelo en la comunión con Dios, nosotros también podemos buscar confort en la presencia de aquellos que nos aman y nos apoyan. La comunidad de fe puede ser un recurso poderoso de apoyo y aliento, ofreciéndonos palabras de esperanza y oraciones de intercesión mientras enfrentamos los desafíos de la vida. Al unirnos en solidaridad unos con otros, podemos encontrar fuerza y consuelo
para enfrentar incluso los momentos más difíciles. En medio de la oscuridad del dolor y el sufrimiento, es fácil perder de vista la esperanza y la fe. Sin embargo, incluso en los momentos más sombríos, podemos confiar en la promesa de que Dios está con nosotros y que Él nunca nos abandonará. Al igual que Job perseveró en su fe, nosotros también podemos encontrar coraje y determinación para seguir luchando, sabiendo que Dios es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de adversidad. Él es nuestro Redentor fiel, aquel que nos sostiene y nos fortalece cuando más lo necesitamos. A veces, la búsqueda de respuestas y redención puede parecer una jornada solitaria y desafiante. Podemos sentirnos perdidos y confundidos, sin saber a dónde volvernos en busca de confort y orientación. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor desesperación, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos a través de las tinieblas y conduciéndonos hacia la luz. Él es nuestro guía seguro, aquel que nos lleva a través de los valles oscuros de la vida y nos guía hacia la seguridad y la paz en su presencia. A medida que buscamos respuestas y redención en medio de nuestras propias luchas, es importante recordar que el camino no siempre será fácil. Podemos enfrentar obstáculos y desafíos a lo largo del camino, y puede parecer que no hay fin a la vista para nuestras tribulaciones. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor dificultad, podemos confiar en la promesa de que Dios está con nosotros, sosteniéndonos y fortaleciéndonos a cada paso del camino. Él es nuestro escudo y defensor, aquel que nos protege y nos guarda en su amor eterno. A medida que continuamos nuestra búsqueda de respuestas y redención, podemos encontrarnos enfrentando preguntas difíciles e incertidumbres profundas. Podemos preguntarnos por qué sufrimos y cuál es el propósito de nuestro dolor. Sin embargo, incluso cuando las respuestas parecen elusivas, podemos confiar en la promesa de que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Él es el autor de la vida y el maestro del destino, y podemos confiar en su plan soberano, incluso cuando no comprendemos completamente sus propósitos. En nuestras horas más oscuras, es tentador renunciar a la esperanza y sucumbir al desespero. Sin embargo, incluso cuando todo parece perdido, podemos encontrar consuelo en la promesa de que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en tiempos de dificultad. Él es nuestra roca y nuestra salvación, aquel que nos levanta cuando caemos y nos guía a través de las tormentas de la vida. Cuando nos volvemos hacia Él en busca de respuestas y redención, podemos estar seguros de que Él nos escuchará y responderá a nuestras súplicas con amor y compasión. Al concluir nuestra jornada en busca de respuestas y redención, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios es nuestro Redentor fiel. Él nos rescata de las profundidades del dolor y el sufrimiento, restaurándonos y renovándonos con su gracia y misericordia. Incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en la promesa de que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y nos guía hacia la esperanza y la restauración. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza, nuestro refugio seguro en tiempos de dificultad. Finalmente, después de mucha angustia y cuestionamiento, Dios responde a Job. Es un momento muy esperado, lleno de expectativa y anhelo por claridad y entendimiento. En este encuentro divino, Dios se revela no solo como una figura distante y misteriosa, sino como el creador y sustentador del universo. Su presencia es imponente y majestuosa, envolviendo a Job en un sentido de reverencia y temor ante la grandeza divina. Es un momento de revelación extraordinaria, donde Job es confrontado con la magnitud y la trascendencia del Creador. Las respuestas de Dios pueden parecer desconcertantes a primera vista, pero tienen el poder de transformar la comprensión de Job sobre su propia existencia y propósito. Al presentarse como el creador y sustentador de todas las cosas, Dios recuerda a Job su propia limitación ante la grandeza divina.
Es un recordatorio humilde de que, aunque podemos buscar respuestas a nuestras preguntas más profundas, nuestra comprensión siempre será limitada en comparación con el vasto e infinito conocimiento de Dios. Este encuentro divino es un momento de revelación e iluminación para Job, llevándolo a una profunda comprensión de su propia insignificancia ante la grandiosidad y el poder de Dios. Es un momento de humildad y asombro, donde Job reconoce su pequeñez ante la magnitud del Creador. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos de mayor desesperación y confusión, podemos confiar en la sabiduría y el cuidado de Dios, quien siempre trabaja para nuestro bien mayor. Al confrontar a Job con la verdad de su soberanía y poder, Dios desafía las nociones preconcebidas de Job sobre justicia y sufrimiento. Es un momento de crecimiento y transformación, donde Job es llevado a repensar sus propias creencias y entendimientos con respecto a Dios y al mundo que lo rodea. Es un recordatorio de que, aunque no podamos entender completamente los caminos de Dios, podemos confiar en su bondad y justicia en todas las circunstancias. Este encuentro divino también sirve como un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de la humildad y el respeto ante la presencia de Dios. Nos recuerda que, aunque busquemos respuestas a nuestras preguntas más profundas, siempre debemos recordar nuestra propia limitación ante la infinitud del conocimiento divino. Es una invitación a rendirnos ante la sabiduría y voluntad de Dios, confiando en que Él siempre actúa en nuestro beneficio, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. En este encuentro divino, Job es confrontado con la realidad de su propia humanidad y fragilidad ante la grandeza y el poder de Dios. Es un momento de autoconocimiento y reflexión, donde Job reconoce sus propias limitaciones y su dependencia de Dios. Es un recordatorio poderoso de que, aunque nos sintamos perdidos y confundidos en medio de las tormentas de la vida, podemos confiar en la promesa de que Dios siempre está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos a través de cada desafío. Al revelarse a Job como el creador y sustentador del universo, Dios renueva la fe y la esperanza de Job en medio de la adversidad. Es un momento de renovación espiritual, donde Job es fortalecido en su fe y confianza en Dios. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, podemos encontrar consuelo en la presencia y el cuidado de Dios, que nunca nos abandona, incluso en los momentos más difíciles. Este encuentro divino marca un punto de inflexión en la historia de Job, donde es llevado a una comprensión más profunda de sí mismo y de su relación con Dios. Es un momento de transformación y crecimiento espiritual, donde Job es empoderado para enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación renovadas. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en la promesa de que Dios siempre está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos a través de cada desafío y dificultad. La historia de Job nos ofrece mucho más que una narrativa antigua. Nos brinda un espejo para examinar nuestras propias jornadas de fe y sufrimiento. Al igual que Job, podemos encontrarnos en momentos de desesperación y cuestionamiento, donde somos desafiados a confrontar las pruebas de la vida. Es durante estos periodos de oscuridad que nuestra fe es puesta a prueba y nuestra comprensión de Dios y de nosotros mismos es examinada. Sin embargo, al igual que Job encontró esperanza y redención en medio de sus luchas, también podemos encontrar consuelo y fortaleza en nuestra propia fe. La historia de Job nos recuerda que incluso en los momentos más sombríos no estamos solos. Dios está siempre presente, guiándonos y sosteniéndonos a través de cada desafío. Es un poderoso recordatorio de que, aunque podamos sentirnos perdidos y desamparados, nunca estamos más allá del alcance de la gracia y la misericordia de Dios. La valentía y la fe inquebrantable de Job son un ejemplo inspirador para todos nosotros.
Su disposición a permanecer firme en su fe, incluso frente a las circunstancias más adversas, nos desafía a reevaluar nuestras propias actitudes y perspectivas hacia la vida y la fe. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor desesperación, podemos encontrar fuerza y esperanza en la promesa de que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Al reflexionar sobre la historia de Job, somos invitados a examinar nuestras propias vidas y considerar cómo enfrentamos el sufrimiento y la adversidad. Podemos preguntarnos si nuestra fe es tan firme como la de Job, si confiamos verdaderamente en la bondad y la justicia de Dios, incluso cuando las cosas parecen ir mal. Es una invitación a la autorreflexión y al crecimiento espiritual, mientras buscamos encontrar significado y propósito en medio de las pruebas de la vida. A través de la historia de Job se nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más desafiantes. Es un recordatorio de que, aunque no podamos entender completamente los planes de Dios, podemos confiar en su bondad y en su amor por nosotros. La historia de Job nos desafía a mantener la esperanza y a perseverar, sabiendo que, al final, la justicia de Dios prevalecerá y todas las cosas serán restauradas. Por lo tanto, no dejes pasar ningún momento de esta fascinante travesía. Al continuar explorando las profundidades de la vida y la fe, podemos encontrar respuestas e inspiración para nuestras propias jornadas. Al dejar tu me gusta y compartir tus reflexiones en los comentarios, contribuyes a la construcción de una comunidad de apoyo y aliento mutuo. La jornada de fe nunca es fácil, pero juntos podemos encontrar fuerza y esperanza para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.